Efecto mármol, detallado paso a paso. Hoy te voy a mostrar cómo podemos hacer todas estas combinaciones posibles en una misma placa, improvisada para este tutorial. Y en este momento el único sintético que tengo es fondo blanco para madera, y lo vamos a diluir con agua ras. Por eso lo vamos a preparar en un tarrito de metal. Y lo único que tengo es un poquito de impermeable. Y como soy un artista y hago siempre lo que quiero, le vamos a dar los tonos con acrílico, porque es blanco. Y creo que para esto podríamos usar el color negro, pero vos podés usar cualquiera, o lo podés ir combinando. Y lo vamos a aplicar sobre esta placa, que también es lo único que tengo. Así que lo primero que vamos a hacer es preparar el sintético. Y fíjate que he hecho muy poquito. Y ahora lo vamos a diluir con agua ras o nafta. Ahora le estoy agregando bastante, pero después lo vamos a hacer más espeso. Y fíjate cómo queda. Y a este le podemos cambiar el color con esta tinta, pero por ahora vamos a usar blanco. Y acá vamos a diluir el impermeable, pero puede ser cualquier látex, y lo hacemos con agua. Fíjate que también voy a echar muy poquito. Y como también es blanco, le voy a agregar acrílico negro. Con eso está bien, y ahora le echamos agua. Y lo batimos bien. Todavía está medio espeso porque es impermeable, así que le vamos a agregar un poquito más de agua. Ahora sí vamos a poner el látex con el sintético. Y si observas, cuando batimos, las burbujas quedan bastante grandes. Y eso es porque el sintético está más diluido que el impermeable. Pero por ahora lo vamos a usar así para que vayan viendo los efectos que hace. Ahora la vamos a aplicar así nomás como está. Pero si no nos gusta, le podemos ir agregando más o menos. Como te dije antes, el látex está más espeso que el sintético. Por eso genera burbujas tan grandes. Pero también es parte del efecto. Después lo podéis regulando. Y ahora fíjate qué pasa si le vuelvo a agregar impermeable espeso. Siempre tenemos que estar batiendo un poquito para aplicar. Fíjate como ahora genera más burbujas que antes, porque lo único que hicimos es agregarle más impermeable. Y a medida que vamos preparando podemos ir aplicando en una punta o en la otra. Ahora le agregamos un poquito de agua para que los dos queden igual de espesos y se van a empezar a mezclar. Mira cómo empieza a reaccionar ahora. Y como están muy diluidos los dos, se va a empezar a desparramar bastante. Pero vamos a hacer esta línea y luego le vamos a agregar más impermeable. También lo podemos ir agregando en los espacios vacíos, como ves, pero es solo para ir mostrándote. Después probablemente los tapemos. Le vamos a volver a agregar impermeable para que quede más negro todavía. Y así es la base con la que tenemos que ir jugando. Agregando un poquito de cada uno, diluyendo uno y espesando el otro. Ahora agregamos más sintético para que quede más espeso. Y así seguimos probando cada efecto. Y esta es otra de las opciones que podemos aplicar. Ir desparramando con la misma cuchara para que se mezclen los componentes. También podemos agregar la tinta para sintético y vemos cómo va agregando una pigmentación más. Y cuando nos queda muy cargado podemos ir ayudándonos con la cucharita. Ahora por ejemplo le agregamos más agua ras y vemos cómo el color marrón se unifica mejor con el blanco. En algunos casos también le podemos agregar agua o agua ras directamente sobre el paño que estamos trabajando. Ahora, por ejemplo, también le agregamos sintético para que vayan viendo cómo queda. Y está haciendo esa burbuja porque el látex está muy diluido. Ahora le agregamos un poquito más de látex y fíjate cómo cambia. Esta consistencia está ideal porque no está ni muy diluida ni muy espesa. Y también la podemos ir mezclando con la otra. Tenemos la opción de ir agregándole otros pigmentos, por ejemplo, le vamos a poner rojo también. Y así vamos probando todas las opciones posibles hasta que localicemos la que más nos gusta. Esta también queda muy linda. Y la mayoría deberíamos hacerla con esta consistencia. Al principio le mostré bien diluida porque muchas veces también la vamos a ocupar. Porque da efectos totalmente diferentes, donde se mezclan todos los tonos. Entonces es importante también saberlo. Ahora le agregamos más sintético para que quede bien espeso. Y nos deja una consistencia bastante buena para trabajar. Vamos aplicando en todos los bordes. Recuerden que podemos ir mezclando también con la cuchara. También podemos agregarle látex solo e ir mezclando y fíjate el efecto que va logrando. Las posibilidades son infinitas, por eso hay que ir probando. Y por último, mi favorita, la frutilla del postre, tinta soda. Mirá la maravilla que crea este efecto. Es súper fácil de aplicar y le podemos ir haciendo líneas hacia los costados o las vetas del mismo mármol. Es lo que le da el toque. Por eso siempre la uso.
Por último vamos a tapar lo blanco que hice al principio y le vamos a agregar tinta para dar los detalles finales. Y si llegaste hasta acá te agradezco, porque significa que valió la pena. Y así nos queda el trabajo terminado. La ventaja es que es muy económico, prácticamente no gastamos nada de pintura. La desventaja es que lleva un tiempito en secar. Pero bueno, lo hiciste con tus propias manos y eso no tiene precio.